Alejandro, bienvenido. Este aplauso es para vos. Bienvenidos a nuestro living de en casa. El estrés y la kinesio, ¿dónde se unen? Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Bueno, les cuento, o sea, todo mi camino, primero me formé como kinesiólogo, Claro. después estudié osteopatía y bueno... La combinación perfecta, te diría. Osteo y kinesio, genial. Exactamente, y bueno, fundamentalmente con los años que fueron pasando me fui dando cuenta que había algo detrás también, ¿no? De los síntomas que estaban presentando, porque de repente como osteópata yo me dedico mucho a columna, como recién me contaba el dolor de cuello, y la gente viene no solo con el dolor, viene con un dolor presentando, no sé, la hernia de disco, dolor de cuello, etc. Sí. Pero cuando vos le haces la anamnesis, hay un Contémosle montón lo que de es síntomas. la anamnesis es como Son un las test. preguntas, Claro. las preguntas que se le hacen en cuanto a su salud, etc. Si toma medicación. Y en general, cuando uno empieza a evaluar, hay un montón de otros síntomas. Porque justamente nosotros, y eso es lo que fui descubriendo con estudios y con formaciones que fui haciendo, que hay un sistema que se llama sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo es el que regula automáticamente, como dice el nombre, automáticamente nuestro organismo. ¿Qué partes? El tono muscular, fíjense, el tono muscular, cómo me siento, la presión arterial, la respiración, fíjense lo que estoy diciendo, corazón, respiración, estoy hablando también del sistema gastrointestinal, el sistema urinario, o sea, estamos hablando de todo. Sistema inmunológico también. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿este sistema que está gobernando todo al mismo tiempo, en realidad es un sistema de qué? De respuesta. Está respondiendo a algo. Y está respondiendo al director de orquesta, el cerebro. Y en el cerebro hay también una estructura que se llama hipotálamo. Y el hipotálamo es un gestionador también de las emociones. O sea, fíjate qué increíble. Un regulador, podemos decir. Totalmente. Lo que pasa es que me encanta que lo expliques así, porque en realidad cuando nosotros creemos que solo estamos abordando una problemática y nos olvidamos del resto, nos olvidamos que somos una unidad en realidad y que todo está conectado de alguna u otra manera. Totalmente, por eso siempre les digo a las personas que nosotros tenemos dos vías, para que se entienda claramente. O sea, hay dos vías fundamentales de comunicación. La vía descendente, o sea, pienso, siento, y eso ¿quién va a responder? Sistema nervioso autónomo. Total. Y también la vía ascendente, recién estaba hablando de Facu Pereira, microbiota. La vía ascendente es todo lo que está pasando adentro del cuerpo, como por ejemplo a nivel intestinal, a nivel fisiológico, que también se informa al cerebro. O sea, claro, fíjate la información es un camino de doble vía, eso siempre lo tenemos que entender. Es un circuito. Totalmente. Y está bueno que vos como kinesio y como osteópata lo plantees. ¿Por qué? Porque en general en los consultorios la gente llega cuando hay un dolor, cuando hay una afección. Y hay un montón de cosas que podemos hacer antes de que aparezca el dolor, ¿no, Alejandro? Claro, yo por eso fui creando un abordaje terapéutico, en el cual se llama Conectar para Sanar, donde no atiendo solamente a la persona una vez al mes como hacen o cada tanto tiempo con los osteópatas, sino que en realidad es un programa. Entonces en ese programa yo atiendo también físicamente, pero también forma online, porque les enseño técnicas de respiración, les enseño cómo gestionar ese estrés, o sea, le voy dando herramientas, también ejercicios, qué hacer, porque esa es la clave también. Nuestra cajita de herramientas. Totalmente. Por ejemplo, cuando una persona viene con un dolor lumbar, que a mí me pasa muchísimo. Tenés la lista completa. Dolores lumbares, número 1. Todo el tiempo. Y bueno, uno puede decir, bueno, vamos a tratar la estructura, vamos a tratar la hernia de disco. Pero bueno, hace poco tuve una cliente que empezamos a trabajar desde este abordaje. Claro. Y cuando empezamos a observar, yo desde Conectar para Sanar hablo de los patrones conductuales disfuncionales. ¿Qué es esto? Es el carácter que nosotros vamos generando, que vamos cultivando. Y esta persona, por ejemplo, con dolor lumbar, hernia de disco, era una persona muy autoexigente, ¿no? Mucha presión, sosteniendo una familia. Entonces, eso no va la pregunta es, ¿no va a repercutir en mi columna? Bueno, la realidad, raro sería que no. Sí. Entonces, con ella estuvimos trabajando y en este caso, una de las respuestas fundamentales es esa tendencia a hacerse cargo de todo, a no delegar. Entonces, si yo no cambio ese patrón conductual, si yo no salgo de esa presión constante que en general se va generando desde
niños Sí. ese patrón, Es que lo vamos cultural, Es heredando. una cuestión de identidad también que va formándote, ¿no? Totalmente. Y ese camino para deconstruir, ¿no? Que es una palabra que parece negativa, pero que es tan positiva. Cuando detecto que hay una problemática, no voy al osteópata y me arregla Claro. y me voy. A la semana voy a tener el mismo problema porque vuelve. Porque justamente vamos para atrás. Y la idea de mi abordaje es hacerlo consciente de ese patrón, Claro. porque la realidad que ese patrón en general es inconsciente. Siempre. No lo ve, ¿y quién lo está expresando? El cuerpo, Sí. con los síntomas. Por eso los síntomas son siempre un mensajero. Nos está avisando que tenemos que hacer ese cambio. Entonces, bueno, en mi caso me doy mucho hincapié a esos puntos, ¿no? El camino de la salud es un camino de construcción. Y sí, tenemos que trabajar sobre todos los planos. Por eso, si quieren, yo ahora les puedo decir 5 preguntas. Aquella persona que quiera tener una salud óptima, se tiene que plantear y trabajar sobre eso. Arranquemos. A ver, vamos a hacer unas preguntas. Primera Gaby. pregunta, ¿cómo es mi postura? Porque la postura dice muchísimo. Recuerden una cosa, nuestra posición, nuestra postura diaria está informando a nuestro cerebro constantemente. Y eso lo hablo todo el tiempo. Si yo sostengo una postura frente a la computadora derrumbada, que es esta posición, ¿no? Van a ver que todo el mundo cae en esta posición por el efecto de gravedad. ¿Esto qué voy a estar generando en mi organismo? ¿Qué va a estar informando esta posición al cerebro? A usted, por ejemplo, ¿qué les Que tengo parece? una Yo estoy carga en la así. espalda, parece. Sí. ¿Y qué voy a estar informando al otro cuando me ve? Desazón, cansancio, un montón de cuestiones que se llama comunicación no verbal, pero nos da tanta data. El Tanta lenguaje, data. la comunicación no verbal. Eso lo está recibiendo nuestro cerebro. Entonces, ¿y quién Es no está? verbal, pero hay un mensaje. Claro, ¿y quién la está recibiendo también? El sistema nervioso autónomo, por eso lo hablaba recién. Segundo, ¿cómo respiro? ¿Cómo respiro? Eso lo tenemos Opa. que plantear, Sí. porque la respiración es la función olvidada y Y es la clave, es una llave maestra. Es la clave. Bien. O sea, fíjense que conectar para sanar, lo que yo propongo, o Sí. sea, el eje es la respiración. Bien. Entonces, Postura, respiración, el 2. El 3, el 3, ¿cómo te alimentas? Lo que hablamos antes. recién me alimenté de una manera Sí. que no sugiero. Pero ¿cómo te alimentás todo el día, todo el tiempo? La mayoría, son análisis. Claro. ¿Comés muchas ¿Cuál plantas, es como la dijo nutrición? Facu, 30 plantas por semana? Exactamente. Especies, no los Esa como. sería la pregunta. Claro. ¿Estás nutriendo tus células? Porque nos convertimos en lo que comemos, y eso es verdad. Sí, claro. Así que, Absolutamente. Entonces, postura, respiración, alimentación. alimentación. Otra pregunta, ¿estás Cuarta. tenso? ¿Estás? ¿Tenso o relajado? Oh, Bien. creo que por la primera Bien. vamos, la mayoría. Sí, ¿No sí. estás Por eso, tenso? fíjense Que qué levante la mano que simple. esté relajado. Claro, sería... Fíjense qué simple la pregunta. ¿Estás tenso o relajado? Porque de eso va a depender también nuestra salud. Es lo que hablábamos antes. Claro. El patrón conductual disfuncional. Si yo soy una persona autoexigente, perfeccionista, todo el tiempo voy a Claro. estar, en Claro. general, en tensión. Claro. ¿Y eso en dónde repercute? Sistema nervioso autónomo que hablé antes. Tan Y va a sencillo. repercutir sobre tu sistema digestivo. Claro. Por eso me pareció excelente lo de Facu que hablaba de la meditación, gestión de estrés. Porque no podemos con una sola herramienta. Sí. Solo la alimentación no es. Nos quedamos cortos. Solo tampoco es la respiración. Todo tiene que ir acompañado. Bien, ¿y la quinta? Y la quinta es, ¿qué estás haciendo para conectar con la fuente? Y la fuente tiene muchas interpretaciones. Sí. Porque fíjense, Hipócrates, padre de la medicina, dijo, el mayor sanador de todos es la fuerza natural dentro de cada ser humano. Entonces, ¿qué estamos haciendo para serenarnos, conectar con esa ya inteligencia que está dentro nuestro y que nos va a ayudar a gestionar? Claro, con el esa día a día? fuerza que tenemos. Hay que Hay una detectarla, fuerza ahí. descubrirla, darle el espacio, darnos el lugar, ¿no? Para Hay una fuerza encontrarla. curativa todo el tiempo. Lo que pasa es que por el grado de estrés Sí. que vivimos, en realidad nos estamos intoxicando con todas esas toxinas, esa tensión muscular, esa falta de oxigenación. Me encanta lo que decís, porque a veces uno a lo mejor come bien, hace actividad física, pero está bajo tanta presión y hasta tanto estrés que a lo mejor todo eso que hiciste no alcanza. Exactamente. Por ejemplo, hay gente que me llega todo el tiempo y me dice, yo me alimento bárbaro, hago ejercicio, Claro. hago todo perfecto, y sigo con los síntomas.
Lo que pasa es que, bueno, no se está conectando consigo mismo. Arroba, dijimos, Alejandro Lali, _osteópata, ahí te pueden seguir y nos han dejado preguntas en arroba en Casa Salud, Sí. ok, varias. Vamos a empezar del monitor directamente, ahí tenemos Alejandro Lali, _osteópata, y la primera pregunta de la mañana, mediodía o como quieras llamar es de Mónica Jiménez, a ver. Exacto, dice, buen día, por favor, quería preguntar sobre artrosis y sus dolores, gracias. Bueno, la artrosis es un fenómeno que va a estar relacionado. Fíjense, es algo crónico que se fue desarrollando. Entonces va a estar relacionado con todo tu estilo de vida, con la alimentación, con lo emocional que hablábamos antes. Y la gente cree que solo es la edad. No, no, no. Viste, Claro. tengo artrosis porque soy grande. Bueno, desde la biodescodificación se habla de un patrón importante también de desvalorización, pero trasladado por muchos años, no porque un día me sentí. Sí. Claro. Entonces, Es sostenido a en lo el largo del tiempo, tiempo, claro. claro. Y ahí es donde nos hace pelota. claro, Nos y hace necesitamos el movimiento, por supuesto, porque la articulación para mantenerse saludable necesita el movimiento, mal. Siempre. de la siempre. oxigenación. Por eso la moda de que antes te hacían algo y te dolía algo, te decían quédate duro, ahora no, ahora es tipo activemos lo más rápido que se pueda. Una de las leyes de la osteopatía justamente es la vida es movimiento. Todo lo que no se mueve Total. empieza a enfermar. Bien, me encanta. Alejandro Lali, _osteópata. Dijiste biodecodificación, no te lo puedo dejar pasar. No te lo puedo dejar pasar, no te lo puedo dejar pasar. Biodecodificación, hay tanto por contar, pero para el que a lo mejor lo escuchó allá a lo lejos y nada, está lleno de prejuicios, ¿qué le dirías? Totalmente, sí, hay mucho prejuicio, pero es que es la realidad. Cuando hablaba recién a ustedes y les contaba del sistema nervioso autónomo, que responde a cómo nos sentimos, Sí. y estamos hablando del que gobierna todos nuestros sistemas, las emociones. Como les dije al principio, como pienso y siento, así está respondiendo mi sistema nervioso autónomo, el cual va a estar inhibiendo si estoy en estrés, si estoy en supervivencia, como digo yo siempre, el estado de supervivencia, va a estar repercutiendo en todo tu organismo. Entonces, un dolor cervical, un dolor de columna lumbar, todo tiene que ver con las emociones. Por eso Hammer, que fue el creador, uno de los creadores, dijo que todo síntoma, toda enfermedad es una respuesta adaptativa a un estrés psicoemocional. Nos vamos adaptando, acomodando en el microespacio que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, en vez de decir, me hago más espacio, me adapto a ese espacio chiquitito. Por eso vos decías vivir en un estrés constante. La sobreadaptación, adaptarnos es necesario para vivir, para sobrevivir. Pero si todo el tiempo estoy sobreviviendo, estoy en estado de alerta. Es que esa es la clave. La clave es saber gestionar. Por eso hablaba de conectar para sanar. Tenemos que tener varias herramientas. Claro. Es un arte, ¿no? El Conectar para sanar. Vamos más preguntas. Alejandro Lali, _osteópata. Ahí lo seguís a Alejandro. Y siguen las preguntas que las Dale. vemos de la pantalla. Claro ¿no? que Dale. sí. Pablo de Recoleta dice, ¿cómo saber si la migraña es por estrés? Y bueno, eso primero hay que evaluarlo. Pero Ok. en general el estrés va a estar siempre. Por lo menos desde mi experiencia hay que encontrar los patrones conductuales, la alimentación. Por eso hay que trabajar en realidad en todos los. ¿Y qué oxigenación? ¿Cómo estar respirando? Bien. Porque en general estar muy relacionado con el nivel de ¿Y cómo oxigenación sería que una estoy teniendo. por lo menos Una oxigenación oxigenarse o respirar adecuadamente? Uy, ahí Voy a hablar es- perfecto, voy a decir adecuadamente. ¿Tenemos Ahí- para un rato? Ahí entramos en un tema que es muy amplio. Hoy está en boga todo esto, porque se están conociendo temas que son realmente antes no se conocían. Por ejemplo, hoy se sabe que lo más importante es una respiración nasal constante, no bucal. Y las personas, fíjense cuando dormimos, en general, cómo respiramos. Con la boca La- abierta, mucha gente respira. Uno se la relaja y gran no se da mayoría. cuenta, abre la Sí. boca y está hiperventilando. Es que el gran problema es cuando todo vean cómo todo se está relacionando. El estrés lo que hace es que vos aumentes tu respiración. O sea, hiperventiles en realidad, no menos. Hiper. Claro. Que no Estás quiere metiendo decir, aire de más. claro, que no quiere decir que sea óptimo, y eso si quieren Claro. después lo explico. Entonces, cuando hiperventilo, mi cerebro ya dice, acá hay una amenaza, acá no estoy tranquilo, ¿qué pasa? Entonces pone en marcha el mecanismo de supervivencia, tensión muscular, Alerta. alerta. Es como cuando uno siente peligro, viste, que te corre un frío por la espalda, esa sensación de peligro, Sentís de que te alerta. palpita el corazón Imagínate prácticamente. que está bueno lo que él plantea, porque imagínate vivir en constante alerta, que a veces cuando decimos vivir en una situación, en una sociedad en la que todo el tiempo hay discusión, donde tengo miedo de todo, donde vivís en un constante alerta y vos decís, pero yo tengo una vida tranquila, pero bueno, salgo a la calle y estoy en alerta, Sí. y eso repercute definitivamente. Es Alejandro. que lo que acabas de decir, esa es la clave y hay que identificarla. Cuando llegan a mi consultorio o cuando trabajo de forma Sí. online, que también lo hago,
las personas dicen, no, pero ¿cómo estamos con el estrés? Le pregunto, le hago algunos cuestionarios. Me dice, no, todo bárbaro, todo bien. Cuando empiezo a indagar más profundo, me Ningún dice, bárbaro. No está todo ah, bien. claro. A la pipeta, a la pipeta. No me da cuenta que soy impaciente, que tengo ansiedad, que soy autoexigente, que tengo un perfeccionismo tremendo. No es ni malo ni bueno, hay que el control. detectarlo, claro. El Hay que... control. No, yo siempre digo, ojo, no malinterpretemos, el querer ser mejor está perfecto. Sí. El tema es cuando me lleva al estrés. Totalmente, cuando me llevan atención, totalmente, cuando puedo empezar a tener una convivencia con eso que siento y que soy. @ en Casa Salud OK. Llegan más preguntas para Alejandro que las compartimos con todos ustedes porque la duda de uno siempre es la de muchos, Es la de ¿no? un montón. Claro que Acá sí. Marcela de Pontevedra, Gaby. Dice, ¿la migraña empeora con los cambios de tiempo? ¿La comida afecta? Ah, mira, muy bien la pregunta. Mira, con el cambio de tiempo eso habría que analizar a cada persona. Polémico, polémico. Porque ahí tendríamos que analizar lo emocional, ¿no? Y la comida totalmente. Sí. Porque las toxinas que suben permanentemente al cerebro, de lo que estuvo hablando de la microbiótica, Sí. esas toxinas van a estar inundando el cerebro y bueno, va a inflamar. Bien, seguimos con más preguntas. Alejandro Lali, osteópata, ahí lo podés encontrar a él. Y en este caso, Martín de Palermo se comunicó con nosotros. Buena pregunta. Bueno, A ver. dice, ¿cuáles serían los mejores consejos de respiración para manejar el estrés? A ver, Bueno, vamos a... alguno que tengas ahí en Claro, tu cajita de práctico. emergencia, de herramientas. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Primero, siempre hay que tener en cuenta que la respiración nasal. ¿Por qué? Lo explico. Nasal, bueno, hay un montón de funciones, pero principalmente cuando respiramos por la nariz, lo que sucede es que activamos nuestro diafragma. Si yo respiro por boca, el aire va acá, Al pecho. lo cual no se van a llenar los pulmones, las bases de los pulmones, que es donde más oxígeno llega. Entonces, ese oxígeno puede bajar a nuestras células. Entonces, si respiro por boca, ya estoy Bien. generando estrés. Entonces, la respiración nasal tiene que ser, y esto es clave, también se habla mucho de la respiración profunda, ¿no? Y cuando uno dice una respiración profunda, uno piensa que la respiración profunda tiene que ser y llenar mucho. No, tampoco. Lo que se sabe, todo lo que estoy hablando es un método con mucha estudio científico, que es el método buteico, de un La médico costodiafragmal, lo que es la respiración costodiafragmal. costo diafragma, muy informada. Entonces, cuando respiro por nariz, esa es respiración profunda. Porque la resistencia que se genera a nivel nasal, porque no puede entrar tan rápido el aire, inmediatamente es más profunda y nos activa el diafragma. O sea, nosotros podemos poner las manos para empezar a activar el diafragma en esta posición. Y acá en esta zona está el diafragma. Entonces, cuando inhalo por nariz, que esto puede ser una pausa activa en el trabajo, Claro. me pongo derecho. Sí, es un ratito. Es ¿Sentado un o parado? ratito. Sentado mejor. Con los isquios bien. Isquios bien, puedo tener un apoyo lumbar si quiero, no tengo que estar así como estoy yo. Y inmediatamente hago una respiración suave y lenta. Bien. ¿Y qué voy a sentir? Lo que tengo que sentir es que las bases de las costillas se amplifican. Claro. Pero leve, Es no como tiene un que ser. bandoneón que abre y cierra, ¿no? Exactamente, tiene que ser como sea apertura. Y en la exhalación, Ahí. ven que casi no se mueve nada. O sea, es muy suave. La exhalación tiene que ser lenta y tranquila. Para llegar a eso hay que practicar un montón y hay que conectar mucho con uno mismo. Claro, sí. Alejandro Lali, _osteópata. Alejandro, ya nos vamos a volver a encontrar. Gracias por Muchas tu gracias a ustedes por esta conocimiento invitación. compartido y por ayudarnos a entender que hay un camino de sabiduría y de bienestar que es muy accesible, que no se trata de cuánta plata invertir, ni se trata de excusas, se trata de decidir. De poner en práctica, ¿no? Exactamente, y querer ir por ahí.